Quiero iniciar este relato con un rezo porque tengo mucho miedo. Al escribir esta historia no he parado de temblar. Las lágrimas se me escurren por las mejillas y es muy probable que ella me esté mirando. Aún con mucho miedo, ya no me importa morir. De hecho, muy en el fondo me encuentro deseando que ocurra. Justo ahora algo golpea la puerta de mi habitación. Yo sé que es ella jugando conmigo, disfrutando de verme sufrir porque claro, ella se puede aparecer donde sea. Inclusive, por ratos siento su respiración en mi nuca. Yo sé que ahora me observa, sabe lo que escribiré. Quizás quiera darse a conocer. Quizás desea que la gente conozca el mal en su forma más aberrante. O tal vez, de nuevo juega conmigo. Y antes de enviar la historia, me hará sufrir una vez más. Mi nombre es Fermín, y siempre fui adicto a viajar de mochilero. Mis mejores amigos, Vanessa y Alberto, siempre me acompañaron en esas aventuras, y conocemos casi todo México en su totalidad. En esa ocasión fuimos a Cancún por tercera vez, pero más allá de sus paradisíacos sitios, estábamos en búsqueda de algo diferente. Eso se lo hice saber a nuestro guía de confianza, y él se había encargado de prepararnos algo exclusivo. Ninguno de los tres supimos de qué se trataba, y justo era la adrenalina que buscábamos. Gabriel, el guía, nos había recogido en el aeropuerto y nos dirigió hacia la selva. Luego de un largo camino en jeep en medio de una horrible carretera, al fin llegamos a una hacienda. El lugar se veía bastante antiguo y si bien era limpio, todas sus casas y edificaciones se miraban como si estuvieran en una época diferente. Gabriel no se detuvo hasta que llegamos casi al final del poblado, en un gran claro donde sobresalía un pequeño cerro como de 2 metros, con una gran abertura cavernosa en el centro, y era allí el lugar de nuestra aventura. Ese día conoceríamos unos cenotes poco explorados. Gabriel nos dijo que la gente del pueblo no entraba a ese sitio. De hecho, alrededor de él había cruces y rosarios porque según cuentan, que algo muy malo habita allá y no debía salir. En ese momento, Alberto y yo sonreímos y de forma entusiasta le dijimos a Gabriel que no perdamos más el tiempo y entremos de una buena vez. Por otra parte, Vanessa tenía miedo y de diferentes formas quiso convencernos de que no era buena idea. Pero yo le dije, Vane, no es posible que hoy en día sigas teniendo esas absurdas creencias. Ella solo se quedó callada y al fin entró con nosotros, más por seguirnos que por convicción. Ese sitio era bastante tétrico e interesante. Tenía varias grutas. Según Gabriel, todas se llevaban hacia un río subterráneo diferente. El lugar era enorme y de difícil acceso, por lo que en más de una ocasión tuvimos que andar por grutas en las que con trabajo tuvimos cabida. Gabriel tendría pensado llevarnos hacia el más grande de todos los ríos, pero algo salió mal. Durante el último tramo del recorrido, nos topamos con 2 túneles donde apenas cabía un cuerpo. Esta situación dejó asombrado a Gabriel. Él decía que eso era imposible. Conocía muy bien el sitio y estaba seguro de que en aquel tramo siempre ha habido solamente un túnel. Sin pensarlo 2 veces, Alberto preguntó cuál era el túnel desconocido, y sin dudarlo fue hacia él, a pesar de que le dijimos que no lo hiciera por lo peligroso que era entrar a un lugar así. Pero todo fue en vano, y ante el asombro de nosotros, él entró. Una vez adentro, comenzó a decirnos que bajáramos con él, que había encontrado algo muy raro, algo imposible de ser.
Sorprendidos bajamos hacia donde él se encontraba. Una vez abajo, al alumbrar sentí un escalofrío que me invadió el cuerpo. Ese camino llevaba hacia una cueva. La cueva era enorme, pero lo extraño de todo es que dentro de ella había una capilla. ¿Cómo una capilla pudo haber sido construida en ese sitio? Nos encontrábamos aproximadamente 4 metros bajo la tierra, y la única manera de entrar era por estrechos túneles donde apenas cabía un cuerpo. Es por eso que por más que lo pensamos, no buscamos la forma de explicar cómo pudo haber sido construida en el fondo de esa gran cueva. Ese cabrón de Alberto entró en la cueva, pero no pasaron más de 5 minutos cuando escuchamos unos lamentos demoníacos venir de ella. Él salió a toda prisa y los 4, como pudimos, salimos disparados de ese lugar. A partir de ese momento, ya no queríamos saber nada de exploraciones extrañas. En ese mismo día tomamos un vuelo de regreso hacia Culiacán y no se habló más del tema. Después de una semana de lo ocurrido ya no supe de Alberto. Él dejó de contestar mensajes y llamadas tanto a mí como a Vanessa. Y es por eso por lo que un mes después fui a verlo hacia su casa. Estando allá, él me dejó pasar apresuradamente, como si algo o alguien lo vigilara. Su casa no era ni la sombra de lo que era la última vez que fui. El lugar estaba todo desordenado y sucio. La verdad me dio miedo. Sus paredes estaban llenas de dibujos. Eran como pequeños demonios y toda la casa estaba llena de inscripciones que la verdad no supe descifrar. Pero hubo algo que me hizo sentir un terror como jamás lo había sentido. Justo sobre la mesa tenía una figura de piedra al parecer antigua, con una forma demoníaca gastada, mal tallada. Yo pude reconocer esa figura a pesar de su aspecto diabólico. Esa figura era la Madre de Dios, o al menos esa era su silueta. ¿De dónde demonios sacaste esa cosa?, le pregunté. Él me dijo cabizbajo y con una voz triste que aquel día de la cueva, al momento de entrar a la capilla, su lámpara directamente alumbró a aquella figura, y pensando que podía tener mucho valor en el mercado negro, la había metido a su mochila. Ya después de ello, fue cuando se escucharon los lamentos y nos marchamos. Escuché atentamente lo que me dijo, pero yo no era creyente y solo asentía todo lo que me decía. De repente, su tono de voz cambió y me pidió llorando que se la cuidara, que él saldría por un tiempo de la ciudad y no confiaba en nadie más que en mí. Al principio me negué, pero ante su insistencia, llorando de rodillas me hizo acceder. Ese fue el peor error que he cometido en mi vida y hasta ahora me lamento por haber aceptado. Pensando que Alberto había enloquecido, salí de su casa. Subí aquella figura al auto y me marché de aquel lugar, un tanto contento de saber que al menos Alberto se encontraba dentro de lo que cabe bien. Ese día en particular me encontraba muy cansado. Había sido una jornada laboral muy intensa. Además que había tenido que viajar poco más de 1 hora para llegar a casa de Alberto. Así que cuando llegué a mi casa, me bañé y realicé mi cena. Afuera se escuchaba el tronar del cielo y no tardó mucho cuando comenzó un aguacero. Entre mirar la televisión y el aguacero caí completamente dormido y ya no supe más del momento. Desconozco la hora exacta, pero un ruido, como si alguien haya dejado caer un mazo sobre un cristal, me despertó. El impacto había sido tan fuerte que lo pude escuchar, aun cuando afuera la lluvia caía con fuerza y el cielo no dejaba de tronar. Apenas me levanté, tomé un bate que guardaba debajo de la cama. Fui a la sala para ver qué había ocurrido. No encontré nada extraño, o al menos eso pensé.
y no fue hasta que prendí la luz que sentí algo de miedo. Yo tenía puesto en un mueble una foto de mi difunta madre, pero ahora, en ese sitio estaba aquella horrible figura sobre el portarretratos de mi madre hecho añicos. ¿Quién diablos asentó aquella figura justo sobre el retrato de mi madre? Fue lo único que pensé. Luego hice algo de memoria y recordé que yo había dejado la figura en el auto. En ese momento comencé a sentir miedo, pero traté de calmarme. Acariciar a mi gato Fígaro, quien se restregaba en mi pierna, me relajó un poco. Estuve con él unos minutos tratando de calmarme y bajarme el miedo. Después de ello, fui hacia mi recámara y me recosté en mi cama para dormir. Estaba a punto de lograrlo, cuando sentí una gota que me cayó en la cara. De nuevo, muy asustado, rápidamente me levanté y prendí la luz. Me miré al espejo y tenía una gota de lodo cerca del ojo. De nuevo sentí el terror invadirme. Mi boca quedó seca y casi podía escuchar mi corazón queriendo salir huyendo de mi pecho para esconderse. Con los ojos bien abiertos, pero con muchos deseos de no hacerlo, miré hacia el techo de donde me había caído aquella gota de lodo. En ese momento me paralicé y a pesar de querer salir corriendo de mi casa, simplemente no pude moverme. En el techo habían unas huellas, las huellas de unos pies que al parecer habían estado sobre el lodo. Era más que claro que algo o alguien había caminado en mi techo. Rápidamente me fui a la sala. Abracé a Fígaro y me acerqué lentamente hacia donde estaba aquella maldita figura. La levanté para recuperar la foto de mi madre y nuevamente sentí mi pulso acelerarse. La foto de mi madre se encontraba manchada de lodo, lodo que provenía de la parte de debajo de la figura, específicamente de sus pies. Lo peor de todo fue ver la foto de mi madre. Aquella escena me invadió de dolor y hasta hoy en día no puedo diferenciar si lo imaginé o fue real, pero claramente vi en ese momento cómo de los ojos caían un par de gotas. Yo sabía que eran ese par de gotas rojas, eran sangre. Al ver eso solté la foto como si me hubieran quemado la mano y retrocedí preso del miedo. Estaba a punto de salir corriendo de mi casa sin importarme que afuera la tormenta seguía aumentando cada vez su intensidad, cuando el sonido de mi teléfono irrumpió violentamente contra el silencio sepulcral del momento. Era Vanessa, quien llorando desesperadamente y con una voz apenas audible entre tantos sollozos me dijo: «Fermín, prende la televisión, es Alberto». Me dirigí hacia el televisor y en un canal local había una noticia de última hora. La autoridad había detenido a Alberto. Él había salido desnudo de su casa e intentó abusar de una mujer quien esperaba su autobús. Al ser atrapado por la policía se le cateó su casa y se descubrió que había asesinado a sus padres. Ellos llevaban varios días de muertos. Los había cercenado en pedazos y los guardaba en su refrigerador. Al parecer, de igual manera se alimentaba de ellos. Cuando le preguntaron por qué lo hizo, él solo decía que la Madre de Dios se lo había ordenado. Al ver esto, apagué la televisión y me puse a llorar. Fui hacia esa maldita figura, la tomé y salí de mi casa. En medio de la tormenta, con todas mis fuerzas, la impacté contra el pavimento. Esta se hizo pedazos. Luego entré un poco más tranquilo. Me cambié y fui hacia un cofre donde tenía guardado las pertenencias de mi madre. Tomé un crucifijo que era de ella y sin ser creyente me lo puse. Me dirigí a mi cama y me puse a orar hasta quedarme dormido. A altas horas de la noche, los lamidos de Fígaro me despertaron. Sus lamidos eran tan insistentes como si algo tratara de decirme. A unos segundos de haberme despertado,
El sonido de la licuadora vino de la cocina. Me dio un miedo terrible ir a ver ahora qué era lo que sucedía, pero tomé el crucifijo con fuerza y de nuevo me puse a orar. Intenté prender las luces, pero al parecer no había luz en toda la casa. Sin embargo, la licuadora sonó de nuevo. Era imposible no morir de miedo cuando, a sabiendas de que no hay luz en casa, escuchas en varias ocasiones el sonido de la licuadora. Prendí la linterna de mi celular y caminé hacia la cocina. En el trayecto hacia ella, una tercera vez la licuadora volvió a sonar. Cuando llegué, alumbré y miré algo dentro del vaso. Solo de recordarlo, siento cómo se acelera mi pulso y me dan ganas de arrancarme el cabello por la frustración y la impotencia. Adentro del vaso había un líquido rojo. Lo que sea que habían licuado ya se encontraba completamente líquido, pero hubo algo que me llamó seriamente la atención, y fue cuando estallé en llanto. Al lado de la licuadora se encontraba una cola gris esponjosa que entre sangre aparentaba haber sido arrancada violentamente del cuerpo. Fígaro era gris, pero Fígaro estaba en mi cama. En ese momento las luces de la casa se prendieron de nuevo al mismo tiempo, así como también todos los aparatos electrodomésticos. Fui corriendo hacia mi cama para ver a Fígaro, pero cuando llegué, encontré a una mujer acostada sobre ella, justamente donde se supone estaba Fígaro. La mujer vestía con unas ropas idénticas a la Virgen Madre de Dios, pero de color negro. Su cara era tan demoníaca, completamente llena de arrugas y de un color de piel tan pálido como el papel. Y su sonrisa, ¿cómo olvidar esa sonrisa diabólica que dejaba entrever unos dientes afilados que se encontraban manchados de sangre? Con una voz que me hizo pensar que era el mismo diablo en persona, me dijo: «Qué rico sabe tu gato», y después comenzó a reír. Para ese entonces yo no paraba de llorar y temblar. Sentía el mundo venirse sobre mí, y lo único que se me ocurrió es cerrar los ojos, presionar con fuerza el crucifijo y rezar. Ella, él o lo que fuera esa cosa comenzó a reír y me dijo: «Nadie te ayudará. Él no vendrá. Desde hace más de 2000 años que él los ha abandonado». Yo no le hice caso y seguí rezando con los ojos cerrados, y aquel demonio comenzó a gritarme que lo mirara. De nueva cuenta no le hice caso, pero de repente sentí como unas frías manos me tomaron de los ojos y me los abrieron a la fuerza. Y fue así como obligadamente los abrí. Al hacerlo, aquel demonio se encontraba en la cama. Tenía su vestido a la altura de las caderas, y mientras se relamía los labios me dijo: «Vente, cabrón, fornícame, que Satanás necesita un hermanito». En ese momento, el sonido de un imponente trueno me hizo regresar de aquel letargo, y esta vez sí, descalzo, y no llevando más que la ropa que llevaba puesta y las llaves de mi auto, salí de mi casa. La verdad no supe a quién dirigirme. La lluvia no había cesado y con trabajo dejaba ver el camino. Sin embargo, yo manejaba lo más rápido posible con tal de alejarme de mi casa. Llevaba como 15 minutos en carretera y comenzaba a tranquilizarme. Saqué un cigarro de la guantera y con la mano temblorosa lo prendí. Me di cuenta que iba a 140 kilómetros por hora. En ningún momento me cruzó por la mente ir más despacio. Haciendo un recordatorio de todo lo que había pasado, comencé a llorar. Lo que a continuación me ocurrió no fue para nada menos horrible que todo lo acontecido con anterioridad, y fue lo último que recuerdo antes del accidente. Comencé a rezar. Rezaba muy fuerte dentro de mi auto, y para finalizar el rezo recité: «En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo». Y justo en ese momento, una voz que venía de los asientos traseros de mi auto completó la frase,
y con una voz por demás diabólica me susurraron: «Amén». Y justo en ese momento, un rayo iluminó la negrura de la noche y en el cielo se iluminó perfectamente la silueta de un ángel enorme, con unos enormes cuernos y una cola bastante larga. En ese instante perdí el control del auto y me estampé contra el muro de contención. Recuerdo que de mi cabeza salía abundante sangre y en ese momento la misma voz me susurró: «El reino de mi hijo está por llegar. Él ya ha sido liberado de su encierro». No me quedaba duda de que aquella silueta en el cielo era el diablo, y quien sea que fuera esa bestia o demonio que me había estado acosando, era su madre. Cuando de nuevo recobré la razón y me encontraba en el hospital, habían pasado ya 2 semanas desde mi accidente. Los doctores dicen que salir con vida de ese accidente fue un verdadero milagro. Yo me sentía bien, había quedado en coma, pero no había tenido alguna otra lesión de gravedad. Al cabo de un día más de valoración me dieron de alta. La policía se encargó del caso, me preguntó por los detalles del accidente y les conté que por la lluvia había perdido el control del volante. Ellos me dijeron que el auto había quedado destruido y había sido pérdida total. De igual manera, me dieron algunas pertenencias que habían logrado rescatar. Me entregaron mi billetera y el crucifijo de mi madre. Estaba a punto de irme cuando un policía me llamó. Me dijo que esperara unos minutos. Él se fue hacia no sé dónde y luego regresó. De nueva cuenta sentí desfallecer. El policía traía entre manos aquella maldita figura y dijo: «Joven, al momento de encontrarlo usted traía esta figura entre brazos y decía: perdóname, Fígaro, la Madre de Dios me lo ordenó». En ese momento supe que la figura me acompañaría por siempre. He intentado en varias ocasiones deshacerme de ella, pero siempre busca la manera de regresar conmigo. Por más que intento, no puedo acostumbrarme a vivir con ella y a sus manifestaciones nocturnas. Lo sé, estoy perdido. Consciente de la maldición del cual ahora era portador, intenté liberarme de varias formas. Destruirla no era opción. Eso lo había intentado en varias ocasiones, pero en todas había fracasado. Pensé que ir a la iglesia en búsqueda de ayuda pudiera ser buena idea, pero estuvo muy lejos de serlo. Desde el momento de mi llegada a la casa de Dios, sentí un ambiente pesado, y aunque sé que es muy difícil de creer, desde mi primer paso adentro, todas las figuras de los santos que se encontraban ahí comenzaron a mirarme. Fue como si alguien las estuviera cambiando de posición a cada paso mío para no perderme de vista ni un solo segundo. Al llegar con el padre y contarle lo que me había ocurrido, pude percatarme que él no me tomaba en serio y pensaba que seguramente estaba loco o drogado. Sin embargo, en medio de la plática y al igual de lo que había sucedido con la fotografía de mi madre, escuchamos el sonido de un goteo incesante en medio del silencio sepulcral. No fue tan difícil hallar de dónde provenía aquel sonido. Era del gran Cristo que adornaba la iglesia justo en donde se oficiaban las misas. Las gotas eran lágrimas que se deslizaban de sus mejillas y al parecer eran lágrimas de sangre. El padre, al ver esto, quedó sorprendido y me miró. Yo me asusté mucho al verlo. Tenía los ojos en blanco bien abiertos y trataba de decirme algo, pero era como si su voz estuviera atrapada en su garganta sin poder salir. Él, con un movimiento forzado, señaló arriba de mí y agarró con fuerza la gran cruz de latón. Yo alcancé a verla, y no les voy a mentir, vi como la cruz estaba rojiza como si hubiera estado expuesta al fuego. Además, que al tocarla comenzó a salir humo de la mano del padre y un olor a carne quemada invadió todo el sitio. En ese momento, el padre soltó un grito desesperado y me dijo:
Lárgate de aquí, esta es la casa de Dios Padre y tú acá no eres bienvenido. Para ese entonces estaba severamente asustado y no hice nada más que darme la vuelta para salir corriendo de la iglesia, pero en mi andar hacia la salida me sorprendió el hecho de que los santos quienes me seguían mirando salían todo tipo de objetos volando hacia mí, tinteros, cristales, pedazos de vitrinas, jarrones. Era como una simulación de Jesús arrastrando la cruz mientras el pueblo le aventaba todo tipo de objetos con la finalidad de dañarlo. Pero en esta ocasión, yo estaba consciente de lo que llevaba conmigo. Era un demonio y para nada era bienvenido dentro de la casa de Dios. Al día siguiente de aquel desafortunado suceso, me enteré por medio de las noticias que había ocurrido un incendio en la capilla. Y si bien la capilla no había sufrido daños mayores, aquel padre que me había insinuado estar loco, había muerto. Se encontró su cuerpo completamente calcinado. La policía pudo identificar que se trataba de él porque dentro de sus cenizas se encontraba aún caliente aquella cruz que adornaba su pecho. Pero la cruz se encontraba invertida en la cuerda que la sujetaba. Y de eso se basaron para decir que el padre era adorador del mal. Posterior a ello, volé hacia Cancún y me dirigí hacia aquel sitio donde se ubicaban las grutas. Iba con toda la disposición a encontrar respuestas que puedan ayudarme para acabar con esa maldición. Por más que lo intenté, ya no pude dar con Gabriel el guía, y es por eso por lo que me había aventurado solo. Desde el momento de mi llegada, la gente me miraba con miedo. Parecía que ellos sabían la maldición que me acompañaba desde que pisé ese maldito poblado. Eran como las 7 de la noche y tenía mucho sueño. A ese entonces entré en la única tiendita del lugar. Pregunté si había algún hotel para hospedarme. El señor no me recibió con mucho entusiasmo, pero me ofreció la habitación que había sido de su hijo. Yo acepté con tal de descansar y fue así como me llevó a una cómoda habitación en la segunda planta de su casa. Al pasar por la sala, me llamó mucho la atención que él tenía colgado en su pared un Cristo de tamaño real. Básicamente abarcaba desde el piso y terminaba justo casi a la altura del techo. Yo me le quedé observando. El señor me miró y de forma seria me dijo: «Nunca está de más sentirse protegido». La habitación olía a humedad, por lo que quiero pensar que tenía mucho tiempo sin ser abierta, aunque estaba impecable, ordenada y limpia. Ya estando ahí, me di un baño y sin cenar me acosté a dormir. Me quedé profundamente dormido y perdí por mucho la noción del tiempo, pero los llantos de unos gatos me despertaron. Al ver mi hora, me percaté que eran las 3:33 de la madrugada. Al principio el llanto sonaba como si fuera producido por un par de gatos, pero poco a poco se fueron sumando más, y fue cuando escuché cómo de forma desesperada algo rascaba la ventana que daba hacia el balcón. Y fue por eso que miré, y vi que habían aproximadamente 20 gatos llorando y rascando la ventana, queriendo entrar desesperadamente. Yo no entendía qué ocurría, pero no estaba dispuesto a abrirles. En ese instante quise encender la luz, pero esta no respondió. Alumbré con la lámpara de mi teléfono y vi a aquella maldita figura causante de todos mis males, asentada sobre un mueble que estaba junto a mi cama. En ese momento comencé a temblar y no me quedó duda alguna de que esa figura del mal no me dejaría en paz nunca. Me seguiría siempre a donde sea que yo vaya. En ese momento tuve la corazonada de que algo muy malo había ocurrido o estaba por ocurrir, y con mucho miedo me acerqué hacia ella, y al alumbrarla, vi que sus manos estaban manchadas con sangre. Rápidamente me fui hacia el baño de la habitación y me revisé. Esa sangre no era mía. Cuando salí del baño y decidí alumbrar hacia la pared donde estaba pegada la cama, vi algo macabro que me dejó con más miedo del que ya tenía. E igual,
con una tristeza indescriptible. Había alrededor 30 gatitos decapitados y clavados en la pared de forma similar a Cristo en la cruz. Mi conclusión fue que aquellos gatitos eran las crías de aquellas pobres gatas que aún intentaban entrar desesperadamente. Yo creo que pensando que aún podían salvar a sus hijos. Al ver todo eso, hice lo único que podía hacer en ese momento: tomar mi crucifijo y ponerme a rezar. Esta vez no cerré los ojos y bajé de mi recámara para comentarle al Señor lo que había ocurrido. Al llegar a la sala y prender la luz, sentí cómo mi corazón se detuvo por un instante. Aquel Cristo de tamaño real que había visto adornando la pared del Señor ya no estaba. Solamente estaba la cruz, pero los clavos sí se encontraban. La escena daba a pensar que aquel enorme Cristo se había desprendido de aquella cruz. Sin dudarlo mucho, corrí a toda velocidad hacia mi habitación y le puse seguro a la puerta. Cuando llegué en mi cama, me acosté, cerré los ojos y me puse a rezar. Justo en ese momento, escuché como unos pasos firmes subían las escaleras. Su caminar era lento y en cada paso se podía percibir el poder de sus fuertes pisadas. Yo no paraba de rezar y llorar. En cada palabra le pedía a Dios con mucha fuerza que me ayudara a salir de aquel tormento maldito. Pero antes de ese momento, yo no era creyente, pero tampoco era una mala persona. No merecía pasar por todo aquello. Al mismo tiempo de mis rezos, los pasos no cesaban, y se escuchaba cómo poco a poco se iban acercando a mi puerta, hasta que al dar el último paso y quedar frente a la puerta ya no volvió a haber sonido alguno en un lapso como de 5 minutos. Yo no tenía duda que Dios Padre me había escuchado, y sentí una paz interior como no había sentido en mucho tiempo. En ese instante dejé de rezar y con mucho miedo abrí lentamente los ojos y miré hacia mi puerta. Esta permanecía cerrada. Al ver esto suspiré y en mi mente le agradecí a Dios. Pero en ese momento, una risa macabra que me paralizó por completo vino del otro lado de la cama, como si supiera lo que me esperaba. En contra de mi voluntad, giré mi cuello hacia ese lado y lo que vi creo que ha sido lo más macabro desde que comenzó todo esto. Aquel Cristo del tamaño de una persona se encontraba parado frente a mí, mirándome fijamente con una aberrante sonrisa de oreja a oreja, dejando entrever sus dientes afilados y su bífida lengua negra. Con una voz gutural y por demás macabra me dijo: «Hace un momento estabas rezándome a mí. Acá estoy, hijo, ven conmigo. Discúlpame si mi madre te ha hecho sentir miedo». Después de ello, soltó una diabólica carcajada. De impulso me levanté de la cama y corrí hacia la puerta, pero ésta se encontraba atorada. Intenté abrirla, pero no pude por más que quise. En ese entonces, lentamente aquel Cristo comenzó a caminar hacia mí, dando unos pasos muy largos. Él no paraba de reír y me dijo: «Ya te lo dijo con anterioridad mi madre, tu Salvador no vendrá por ti. Él tiene mucho tiempo que los abandonó, y ustedes pagarán por todo lo que Él me hizo. Por cierto, esos malditos gatos de tu ventana creo que están buscando esto». Y en ese instante, ante mi mirada, metió su mano dentro de la herida en las costillas que en su momento le dio muerte a Jesucristo. Y después de un rato de escabullir, empezó a sacar de ella las cabezas de los gatitos que aún seguían crucificados sobre la cama. Y al sacarlas, las aventaba contra los gatos, quienes desesperadamente aún intentaban entrar. Posterior a ello, siguió caminando hacia mí sin dejar de sonreír, y su lengua se comenzó a hacer larga de tal manera que al sacarla podía incluso llegar a tocar el piso con ella.
Al cabo de unos pasos más llegó frente a mí. Cerré los ojos y sentí el olor de su respiración putrefacta muy de cerca. En ese momento, con la lengua comenzó a lamer mi entrepierna y soltó de nueva cuenta su asquerosa risa macabra para después decir: «Creo que te hiciste del baño». Desconozco cómo fue, pero se lo atribuyo a Dios. El cristal donde los gatos arañaban se rompió y todos fueron corriendo hacia él. Comenzaron a arañarlo y mordisquearlo con una ferocidad que nunca había visto en esos pequeños felinos. Él comenzó a gritar y a quitarse a los gatos uno por uno, pero eran tantos que no lo dejaban en paz. Al fin aquel falso Cristo corrió hacia el balcón y se aventó desde el segundo piso. En ese mismo instante la puerta se abrió y el señor de la tienda me jaló y me llevó hacia su cuarto, el cual estaba lleno de figuras religiosas, rezos escritos en las paredes y muchas veladoras. Él me dijo que de esa forma estaríamos a salvo, y de igual manera fue en ese momento que al fin busqué una debilidad para aquellos demonios. Eran los gatos. Ya estando en la habitación le conté al Señor lo que me había ocurrido, entre llanto, sudor y sin dejar de temblar en un solo instante. Él me dio un té para que me tranquilizara, y por primera vez, desde que inició aquel tormento, sentí que alguien realmente me creía. El señor de la tienda parecía que conocía todo de lo que estaba hablando, y en ese momento me sentí bastante desconcertado. Le conté del sitio al que fuimos, y él me dijo que nunca lo debimos haber hecho. Ese sitio es conocido en el pueblo como la Casa del Diablo. Inicialmente era una próspera cantera que proveía de piedra todas las zonas aledañas, pero en una ocasión que se encontraban escarbando, encontraron algo bastante extraño ahí adentro, y todas las personas que estuvieron presentes ese día murieron bajo circunstancias extrañas. Desde ese entonces se dice que allá mora toda la familia del mismo diablo. Ya han sido varios saqueadores que se han hecho de cada uno de los familiares de Satanás en forma de estatuillas, pero todos terminan muriendo de forma extraña, a menos que se liberen de ellos. Al escuchar eso, le pregunté desesperadamente cómo puedo hacer para liberarme de ellos y él me dijo todo. Después de escuchar detenidamente la manera de liberarme de aquel mal, me sentí con ganas de regresar lo más rápido posible a mi casa. Al día siguiente tomé un vuelo de regreso hacia mi ciudad, y durante todo el viaje no dejaba de recordar una y otra vez la escena de aquel viejo diciéndome cómo liberarme del mal. Al llegar a mi casa y entrar, en la sala vi sobre la mesa la figura de la madre del mal que me seguía siempre por todos lados, pero en esta ocasión sentí mucha alegría por verla y de saber que al fin iba a deshacerme de ella. Enseguida dejé mis cosas y fui hacia mi sótano por pintura y algunas cosas para resanar. Y después de un rato, aquella figura ya pintada y resanada era una copia exacta de la Virgen de Guadalupe. La ocasión no podía ser mejor. Justamente ese día era el cumpleaños de la madre de mi amiga Vanessa, una señora extremadamente católica y que se la vivía en la iglesia. Una Virgen de Guadalupe sería el mejor regalo para ella. Ese día acudí a su fiesta y le llevé el regalo. La señora lloró de alegría y me abrazó diciendo que era el mejor regalo que había recibido. De mi parte, me quedé un rato más a convivir en la fiesta y ya con mi mejor ánimo manejé a toda velocidad hacia mi casa. Mientras manejaba, recordaba muy bien lo que el Señor me había dicho. La habitación que te renté es de mi hijo Gabriel, el mismo guía que te había traído. Él los utilizó a ustedes para deshacerse de la maldición, cosa que logró y después se marchó del pueblo diciendo que no quiere saber más de él.
Tu amigo Alberto igual había acudido conmigo en búsqueda de respuestas, y le comenté de cómo mi hijo se había deshecho de la maldición gracias a ustedes. Así que lo que te recomiendo es que hagas lo mismo y le regales a alguien esa estatuilla. Junto con ella se irá aquel demonio que te persigue. Vaya que sonreí al recordarlo. Siento lástima por la madre de Vanessa, pero así funciona la vida. Y ahora es con ella donde se encuentra la morada de la madre del mal.